Volvimos al aire, acá seguimos en Antes de lo Previsto con nuestro nuevo logo, nuestra nueva imagen, pero somos lo mismo de siempre. Exacto. Nosotros somos lo tres de siempre. Somos lo mismo. Somos lo que somos, estamos lo que estamos. Acá el muchacho, ¿cómo era su nombre, muchacho? Gustavito. Gustavito. ¿Su nombre, señorita? Mariana. Mariana. Allá, ¿Tincho? ¿Seguís diciendo Tincho? Ya estoy mareada, yo no sé. Buah, Cacho. ¿qué decirle? Está Jennifer ahí. Jennifer, ¿es Jennifer? ¿Cómo le va? Buenas noches. Sigue siendo Jennifer. Vamos, gracias, Vamos, Jennifer. Por un Jennifer. momento dudé de todo. ¿Cómo estás? Por ahora. Bien, ratito. Muy bien. Bueno, buenas noches, bienvenida, Jennifer de Decir Salud, que ayer estuvieron en Feria del Libro. Jennifer, ¿cómo fue la experiencia? ¡Qué copado! Queremos saber todo. Hermoso. Hermoso. Bueno, en la institución tenemos 2 libros: Acompañamiento Terapéutico, Clínica y Abordaje, 1 y 2. Y de la editorial Entre Ideas nos invitaron a dar una conferencia sobre discapacidad, inclusión y los nuevos desafíos de la época, ¿no? Qué lindo Así título. que bueno. ¿Cuánto hablaste? Sí. Todavía te podrías haber quedado conversando del tema, me imagino. Es un titulazo. Sí, porque aparte fue mucha gente, entonces eso estuvo buenísimo, porque en general, la feria es muy grande, hay mucha oferta, hay mucho para ver y mucho para hacer. Yo amo la feria, entonces siempre querés estar un poquito en cada lado, y la verdad que vino muchísima gente, había 70 personas y bueno, gente que no pudo llegar a escuchar, entonces se armó un intercambio re lindo, que participó mucho la gente. La verdad que estuvo muy bueno, y es un público que es el público general, y nada, eso la verdad que nos gustó mucho, y es un tema que está muy en boga en este momento, y en Decir lo abordamos todo el tiempo. Nos gusta mucho el intercambio sobre el tema, porque es la manera de ubicar cómo avanzar, ¿no? Sí, está buenísimo. O sea, más en ese lugar tan masivo está genial. Sí, tal cual. O sea, la convocatoria fue buena, entonces. Re buena, estamos re contentos, fue muy buena, muy buena. Qué y fue un intercambio que también estuvo muy copado, nos gustó mucho. ¿Hubo preguntas? ¿Qué se suele preguntar? ¿O qué te parece que es lo que estamos más flojos todavía en esto, ¿no? En el incluir al otro, que uno a veces hace esfuerzos que decís, bueno, deja que el otro te pida. ¿Hay algo ahí en lo que todavía nos falta o cómo estuvo? Hubieron muchas preguntas que fueron en torno a qué nos falta, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿En qué estamos medio flojos? Y eso me parece que está bueno, porque cuando uno se empieza a preguntar, por eso es que no te conformás con lo que hay. Claro. Nosotros empezamos hablando de cómo pensar la discapacidad, y algo que quisimos como dejar claro, que era un poco lo que quería traer acá, es, bueno, ¿qué pensamos por discapacidad? ¿Sí? Pero es el discapacitado, la discapacitada. Bueno, y eso es una diferencia que ya es con lo que hay que arrancar siempre una conversación de este tipo, ¿no? Creemos que hay muchísima falta de información, y esto es un poco lo que nos devolvía al público, ¿no? La desinformación que hay sobre el tema. Ni hablar la formación, bueno, hay ahí una deuda grande también. Pero volviendo, ¿no? El sujeto no es todo discapacitado, entonces no podemos decir el discapacitado o la discapacitada. Tenemos que pensar en un sujeto con una discapacidad, en una persona con una discapacidad. Y es importante no borrar la discapacidad, ¿no? Cuando uno la nombra, no la borra. No hay que invisibilizarla, porque existe. ¿Sí? Entonces, el abordaje, ya sea de cualquier miembro de la sociedad como de nosotros los profesionales de la salud, no puede ser borrando la discapacidad, sino incluyéndola, ¿no? Claro. Es una persona con una discapacidad, y esto ya es una diferencia abismal, porque más allá de cualquier cosa, es una persona, ¿sí? Con un deseo propio, con una voz propia, y realmente esto es fundamental. Le pasan cosas como a todos nosotros, ¿sí? Claro. Esto es importante, digo. Son personas con una discapacidad, como
digo, esto no lo invisibiliza, pero tampoco lo borra y tampoco hacemos de cuenta que no pasa nada. No, sí pasa algo. Es como esto. Y la manera... Es como hace muy poquito tuvimos una nota con ¿cómo se llamaba? El actor, Hernán Cuevas. Hernán Cuevas. De División Palermo, no sé si lo División Palermo, que bueno, habla sobre esto, ¿no? Sobre el tema de las discapacidades y los modismos que seguimos teniendo de decir, ahí va el disca, aquel, el maco, entonces es como reconstruir nuevamente las palabras que usamos, ¿no? Sí, bueno, en la serie que él trabaja justamente, ¿no? Es como que lo expone División Palermo, creo que de ahí va el éxito que ha tenido, de que lo pone un poco con humor, pero también muestra las falencias como sociedad, de que se te sienta alguien al lado con una diferencia y no sabes qué hacer con eso, ¿no? Es esto que vos decías, hago como que no le pasa o lo nombro por eso, o sea, ni una cosa ni la otra. Sí, y un poco lo que tenemos que entender es que el otro de enfrente, un poco lo hablábamos la última vez, ¿no? De cómo se constituye la subjetividad, y es por esta ilusión de completud. Cuando viene otro con alguna diferencia, alguna restricción que se hace visible y evidente, pone en juego nuestra propia incompletud. Es decir, no estamos tan completos. Y el otro lo expone, ¿sí? Porque es una ilusión. Entonces, cuando el otro del espejo, es decir, el otro semejante, nos muestra eso con su verdad, ahí esto pone en jaque nuestra propia ilusión de completud. Entonces, ¿qué hacemos? O la borramos, hacemos de cuenta que no está, como mecanismo de defensa, borramos la falta o lo alejamos, lo ponemos en la vereda de enfrente. ¿De qué manera? Infantilizando. Esto es una forma, ¿no? Suele ocurrir bastante de una persona con una discapacidad decir, es que tiene mucho amor para dar, son tan amorosos. Bueno, eso es una manera de ponerlo en la vereda de enfrente, porque ¿por qué tendría que ser amoroso y por tener una discapacidad tendría esa característica? Es un prejuicio que no está bueno, porque la verdad es que nosotros como seres sociales tenemos la capacidad de tener amor para dar, tener maldad para dar, o no dar nada, o ser buenos, malos. Digo, eso es una cualidad subjetiva, ¿no? Una característica que nos pone al frente de nuestra vida. Y saber que una discapacidad no es una incapacidad, ¿no? Exacto. Y no es una incapacidad toda, digo, no es una discapacidad toda. Hay una discapacidad. Y esto es importante a la hora de incluir, porque muchas veces se traduce en una minusvalía por el contexto, ¿sí? Porque si vos vas a un club, una persona con silla de ruedas, vas a un club y no hay ningún tipo de acceso, y no hay manera de incluir por más que tengas intenciones, ¿sí? Claro. Digo, y realmente nos tenemos que preguntar ¿cómo pensar la inclusión? Yo creo que el desafío es que podamos tenerlo naturalizado. Una de las cosas que decíamos ayer es, si estamos hablando de esto es porque no está naturalizado. Claro. Es porque es algo que lo hacemos porque hay una ley, fundamentalmente, un restaurante tiene una ley, por eso tiene una ley de accesibilidad, entonces por eso tiene todas las cosas que tiene. Claro. Pero tendría que empezar a ser algo natural. Sí. Qué bien. Sí, pero bueno, de a poco, ¿no? Verlo es el inicio, me parece, ¿no? Está buenísimo y está bueno tener la información necesaria, y me parece que lo más rescatable de todo esto que decías es que la persona no es esa incapacidad que tiene o esa discapacidad que tiene, no lo personifica, es una persona que tiene una característica particular, ¿no? Es como cuando hablamos de una religión, no es el judío, es una persona que profesa una religión. Siempre tendemos a personificar, ¿no? Un poco, es la etiqueta. Manu. Exactamente, la etiqueta, estamos como en la época de las etiquetas, pero es una característica y muchas veces es una restricción. Entonces para poder incluir, tenemos que incluir también esa restricción que tiene. Claro. Sí, porque una discapacidad habla de una dificultad también, pero hay una dificultad. No es que no puede nada. Algo muy común en niños que nacen con una dificultad, que nos cuentan a veces las familias, que el médico lo primero que le dijo es, no va a poder lo mismo que todos. Entonces, poder acompañar a esa familia en que
hay cosas que no va a poder de la misma manera, hay cosas que no va a poder, hay cosas que va a poder mejor, ¿no? Poder acompañar a los padres en que sí va a poder un montón de cosas, bueno, es algo que quizá a nosotros nos pone a tener más conciencia de esto. Pero como miembros de la sociedad tenemos que poder preguntarle al otro qué necesita. Estamos acostumbrados a estar en el colectivo y si hay una persona que quizá detectamos o sospechamos que tiene una discapacidad y le damos el asiento. Claro. Y hay algo... ¿No? Sí. Dale, No, dale. y hay algo Sí. también que pasa mucho, que son los diagnósticos, ¿no? Que son, a mi parecer, muchas veces muy insensibles, ¿no? Que eso es un problema que también está muy presente en el tema de la medicina, ¿no? En el médico que te dice, a vos te pasa esto, se resuelve de esta forma, o si no, no sé qué. Como, ¿dónde está el componente emocional, ¿no? De contención. Sí, y borra el diagnóstico. Estamos en una época donde el diagnóstico borra la identidad. Ujú. Totalmente. ¿Sí? Sí. Cuando te hacen una derivación, te dice, te derivo Claro, por el diagnóstico. claro, Y pierdo yo, el nombre. cuando me llega una derivación, a veces los mismos padres, mamá, papá, que me escriben, yo le pregunto, ¿cuál es el nombre de tu hijo o hija? ¿No? Es una pregunta que ya marca una posición para atender a esa persona. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo se llama? Claro, Después me contás el Claro. diagnóstico, pero primero contame qué le pasa. Ujú. está Y bueno. después vemos. Entonces suelen venir con carpetones así, que uno los entiende porque es como te vas llevando. Hoy en día las neurociencias están de esa manera y hay que acompañar en eso a las familias. Pero yo suelo dejar la carpeta a un costado. Y le digo, bueno, contame qué le anda pasando, cómo se sienten ustedes, qué los preocupa, más allá del diagnóstico, pero el diagnóstico está siendo el rótulo, la etiqueta de todos. Sí. Entonces, es un desafío poder, desde nuestro lado, desde los profesionales, los docentes, los miembros de la sociedad, poder ir a la identidad de cada quien. Y esta era una de las cosas que nos planteábamos ayer y de las preguntas que volvían, ¿no? En cuanto a la formación, yo les contaba que en la Facultad de Psicología la materia clínica de abordaje en discapacidad es electiva, Claro. no es obligatoria. Mira, Ujú. Entonces, en formación hay mucho para trabajar, en docencia lo mismo, entonces hay que lograr abordar desde la interdisciplina y empezar a hacer teoría desde la práctica, pero con un compromiso de la subjetividad, ¿sí? De que cada persona tiene un deseo propio, tiene una voz propia y apuntar a la autonomía. Este es como el desafío, el desafío al Muy bien. sujeto autónomo. Interesantísimo. Jennifer Muy. Baldassarre de Decir Salud, Decir, como decimos siempre, con S de deseo, están en Cava, en Avenida Belgrano 1876, segundo A, y tenemos teléfono 4382-0207, pones Decir con S y el corrector Automáticamente claro, sale te va a ahí. decir que no, pero sí, es con S y ahí los encontrás enseguida. Te pueden seguir por Instagram, te pueden escribir, te pueden hacer consultas, ahí hay de todo. ¿Estuviste con Julie Polio allá ¿cómo estuvo? ¿En la charla también ella? Sí. Estuvimos, sí, las dos en la charla y también firmando ejemplares. Juliana es la coordinadora de acompañamiento terapéutico, tenemos acompañamiento terapéutico, inclusión escolar y el departamento de las terapias de consultorio y tratamientos interdisciplinarios. Estuvimos contando un poco lo que hacíamos y desde qué posición lo hacemos. Así que entre las dos pudimos transmitir cuál es el trabajo que hacemos y los libros tienen esa característica, ¿no? De que son la práctica genuina del día a día que nació con el acompañamiento terapéutico, ¿sí? Los orígenes de Decir son con el acompañamiento terapéutico y eso tratamos de transmitir en los libros, pero es un libro que tiene una posición ética frente a las personas y a cómo trabajamos con las personas, que es un trabajo en conjunto donde el sujeto es activo.
¿sí? No hay un sujeto pasivo en el que nosotros hacemos el tratamiento. Claro, la palabra ¿Sí, paciente, ¿no? Hay que sacarla un poco. Está ahí como siempre, ¿no? El paciente, cliente es demasiado fuerte, que es consultante, la persona que consulta, persona, ¿no? Sí, está bueno. La ley de salud mental dice usuario. Lo cierto es que es toda una discusión y un debate, porque también las personas se identifican con la palabra paciente, entonces intentamos utilizar usuario, paciente, sujeto cuando hablamos entre nosotros, porque pensamos que el sujeto es sujeto de deseo. Claro. Y cuando hay deseo, tiene que ver no con lo que uno quiere, sino con lo que a uno lo empuja, que no tiene que ver con la demanda del otro. Buenísimo. ¿Sí? No con lo que la sociedad espera de uno. Está muy bien, es muy interesante. Realmente siempre que hablamos con cualquier especialista de Decir Salud, le mandamos un saludo a Franco Mota también, que habló con nosotros hace unas semanas atrás, acompañante terapéutico, y nos contó un montón de detalles que no conocíamos, así que siempre es interesante hablar con ustedes. Jenny, te mandamos un saludo grande, buen descanso, que ayer buen viernes. Habrás tenido un día largo y fructífero, pero me imagino que heavy, así que gracias por tu tiempo y buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes, un placer siempre. Bueno, que se repita siempre. Un beso, Jenny. Nos vemos, gracias. Obvio, gracias. Buen fin de. Igualmente. Bueno, Jennifer, entonces Baldassarre, que nos hablaba de sus libros, de su charla de ayer. Lindo, me gusta. La Feria del Libro, no fui todavía. ¿Cuánta información? No, ya terminó. ¿Ya terminó? Sí.